Un gran saludo a todos mis estudiantes del primer año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, en la asignatura Economía Política. Hoy vamos a hablar del patrón monetario y el sistema financiero venezolano. Para hablar del patrón monetario, tenemos que hablar de la implementación de un sistema que evocaba o que evoca la necesidad de una organización. Y cuando el primer sistema económico de la sociedad surgió, también nuevas estructuras de la economía surgieron, como por ejemplo el acuerdo Bretton Woods. El patrón monetario es la medida de valor por la que se rige un sistema monetario. Este régimen depende de las necesidades de la sociedad en un momento dado. De esta manera, podemos entender que se trata del valor a la que se refieren todas las monedas o medios de pago de una economía y que sirve para determinar y respaldar su valor último. Así, el oro cumplió con estas funciones a la perfección desde el principio. A esto se le conoció como el patrón oro. Y aunque el oro no fue el único metal que cumplió con este esquema de paridad, sí ha sido uno de los que más ha perseverado en el tiempo. Hablemos un poquitico ahora del origen del patrón oro. Bueno, el patrón oro fue el primer patrón monetario existente. Este era el respaldo de los billetes en determinada cantidad de oro y se usó entre 1870 y 1913. Los gobiernos y las entidades bancarias autorizadas solo podrían poner en circulación papel moneda en la misma proporción a sus reservas de metales preciosos, sea oro o sea plata, lo que actuaría como un freno para evitar sobreemisiones o exceso de emisiones y sus consecuencias perniciosas como la inflación y el desorden económico. Así que de esta manera, el patrón oro condujo a una expansión considerable del comercio mundial, pues el comercio exterior de Inglaterra y de Francia se multiplicó durante el siglo XIX, por solo nombrar estas dos naciones. Permitió también un flujo de inversión extranjera a una escala hasta entonces desconocida. Naturalmente, el balance no fue del todo positivo, ya que este sistema favoreció más la estabilidad que el crecimiento y el empleo. Sin embargo, se tomaron varias medidas para paliar la insuficiencia del metal. Por ejemplo, en 1925, cuando la libra, ya devaluada respecto al oro, volvió a ser convertible, los billetes no pudieron ser convertidos más que en lingotes y el Banco Central no los recompraba si el poseedor no tenía al menos 400 onzas de oro. Por eso, el sistema restableció en 1925, justamente en el mismo año, se restableció y es conocido bajo el nombre de Gold Bullion Standard, que es bullion, el lingote. De la misma forma, la exportación de oro fue prohibida y los bancos tuvieron que ceder al Banco de Inglaterra sus reservas de oro. Con todos estos cambios, prohibiciones por un lado, regulaciones por el otro, se hizo imperante reorganizar el sistema económico. Y mis queridos estudiantes, justamente aquí es cuando entra en acción el acuerdo Bretton Woods. Presten mucha atención. La conferencia de Bretton Woods fue el mayor hito de ese proceso. Esta conferencia se realizó con un único objetivo: crear un sistema de reglas que ordenara las relaciones monetarias, financieras y comerciales entre las naciones del mundo, modificando el patrón monetario anterior. La visión de estos delegados partía de la misma idea. Las dos guerras que habían marcado la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, fueron consecuencia de una competencia política y económica. Una competencia descarnada entre las grandes potencias. Por eso,
resultaba imperioso establecer un marco regulatorio que ayudara a prevenir conflictos de esa envergadura. De esta manera, se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Y justamente esta conferencia de Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo que había en el periodo desde 1914 hasta 1945, que se inició en 1914 justamente con la Primera Guerra Mundial y finaliza en 1945 con la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Se pensaba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde se establecieran las relaciones con el exterior, una nueva visión que modificaría el sistema económico como se conocía, pues los autores clásicos consideraban que la expansión del comercio a uno internacional era una idea descabellada. Veamos estas dos posturas distintas, la de Keynes y la de Dexter White. Los principales diseñadores del nuevo sistema impuesto en Bretton Woods fueron el inglés John Maynard Keynes, el asesor del Tesoro británico en ese momento, y Harry Dexter White, que era un economista internacional, jefe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Keynes, uno de los economistas más prestigiosos de esa época y también en la actualidad, porque todavía se defiende mucho sus postulados, él defendía la creación de una gran institución internacional. Esta estaría dotada de los recursos y autoridad suficientes para poder intervenir en tiempos de crisis y que a su vez tuviera la capacidad necesaria para hacer frente a la aparición de desequilibrios económicos. El plan Keynes giraba en torno a la creación de un banco central global que sería el responsable de emitir una nueva moneda internacional, dejando atrás el patrón oro, que sería empleada para resolver los posibles desequilibrios internacionales. En el caso del plan del economista White, abogaba por la creación de una nueva institución monetaria llamada el Fondo de Estabilización, que en lugar de emitir una nueva moneda estaría financiado por distintas monedas nacionales y por oro. Esto significaba que el dólar se iba a convertir en la moneda de referencia para las restantes divisas, mientras que cada onza de oro se fijaba en un valor de $35 para ese momento. De este modo, los bancos centrales podían cambiar oro por dólares y viceversa a través de la Reserva Federal. Finalmente, White impuso su punto de vista en el acuerdo de Bretton Woods y el dólar estadounidense se consagró como nueva moneda de reserva mundial. Así fue como se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones empezaron a funcionar en 1946 y aún siguen vigentes en la actualidad. Pero, ¿qué es el Banco Mundial? Un nuevo patrón monetario, el dólar como la moneda internacional. Las políticas económicas y monetarias estadounidenses provocaron que la enorme cantidad de dólares circulantes en el extranjero ya no estuvieran garantizados por el oro de sus reservas, de forma que no podían cumplir con la obligación de canjearlos por oro al precio establecido. Así que el 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro, de forma unilateral. Fueron tres grandes medidas las que tomó el presidente norteamericano: suspender la convertibilidad de oro al dólar, luego establecer un arancel del 10% a las importaciones, una tercera, una disminución de la ayuda externa en un 10%. Esto
significaba el fin del sistema anterior que establecía que una onza de oro equivalía a 35 dólares. Los dólares ya no estaban respaldados por el oro, pasando a ser dinero fiat. En otras palabras, el dólar comenzó a estar respaldado por la autoridad que lo emitía. Ya no había un metal que respaldara las emisiones del dólar. De esta manera, un nuevo sistema monetario internacional había llegado, dejando atrás el acuerdo Bretton Woods. Al no estar el dólar ligado al oro, las divisas pasaron a fluctuar libremente en los mercados bajo la vigilancia de los bancos centrales. En la actualidad, aún actúan como autoridad monetaria. Una ventaja que presenta este sistema monetario es la posibilidad de crear dinero para introducir estímulos en la economía. Por el contrario, con este nuevo sistema surgió la inflación del dinero. Pudiéramos hacernos la pregunta: ¿podrá llegar la onza del oro a los 10.000 dólares? ¿Podría el patrón oro regresar? Es importante estas dos preguntas, ya que en los últimos años el debate se ha revivado. Pues muchos analistas económicos consideran necesario que el patrón oro vuelva a ser instaurado en la economía mundial, pues el dólar está dejando de ser una divisa a la cual fiarse. Ya que, dado que hoy en día Estados Unidos podría emitir tanto dinero como quiera, en este sentido el aumento del techo de la deuda de los Estados Unidos puede terminar por dar lugar a una nueva burbuja económica. Sin embargo, y para finalizar esta parte de este video, que lo voy a dividir en dos partes, porque la primera parte va a ser referente a lo que estamos viendo ahorita, que es el patrón monetario, y de luego colocaré otro video que será del sistema financiero venezolano. Volviendo al tema, sin embargo, los analistas más pragmáticos con esta propuesta defienden que no hay suficiente oro para respaldar el elevado nivel de deuda pública de Estados Unidos. Imagínense ustedes. Además, agregan a sus argumentos el actual comportamiento del oro en los mercados. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí esta primera parte del video, el patrón monetario. Vendrá un siguiente video que se llamará Sistema Financiero Venezolano. Hasta luego.